Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente que está aquí? ¿Cómo les va? Hola, Sus. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar ahora con el primer, esperamos que el primer encuentro y que no sea el último del ciclo de debate sobre trabajo y empleo que estamos organizando desde el programa de investigación y estudios del trabajo. Y bueno, y en este encuentro, además, tenemos, bueno, la visita de un compañero de Uruguay que se llama Nicolás Barrero, que ya va a exponer. Va a exponer sobre la gestión algorítmica y la construcción del sujeto emprendedor entre la plataformización del trabajo y los desafíos de la acción colectiva. También al compañero Claudio Alessio del Instituto de Informática, con el trabajo del talento en la era de la inteligencia artificial, oportunidades y desafíos. Y también tenemos a las compañeras de la casa, ahora acá está, Economía del Conocimiento, Realidad y Posibilidades en la provincia de San Juan, que bueno, que en este caso van a exponer la compañera Mónica Veramendi y Elsa Alvarado. Así que bueno, ya hecho esta brevísima introducción, vamos a comenzar con las exposiciones. Les pido a los compañeros que están conectados que pongan el nombre completo para si nosotros chequeamos para la cuestión de la certificación. Y bueno, y empezamos. Cualquier duda o pregunta va por el chat. Tenemos como 15 minutos para la expo, así que estamos bien. Y después, full debate y nos divertimos todos. ¿Cómo que? Está saliendo en vivo todo ahí por YouTube. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Que bueno, no sé, tenemos varios auspiciantes, pero después los hablamos. Y tenemos café acá. Para la gente que está virtual, saben que acá tenemos café. Bueno, ahora empezamos, sí. ¿Quién era? Claudia. En pantalla. Bien, ¿estamos bien? Estamos bien. Paciencia. Bien. Bueno, mi nombre es Claudio Alessio y vengo del Instituto de Informática, pero tengo una formación en filosofía, así que un poco va a ser quizás una mixtura en lo que propongo, por lo tanto van a haber cosas muy de tecnología, pero al mismo tiempo muy conceptuales, así que un trabajo en ese sentido con una hibridación disciplinar, así que esa primera advertencia eh, para que quede claro eso. Y bueno, ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué traje? Un poco desde el surgimiento de ChatGPT en particular, digamos, yo lo que quise traer es como el recorrido o la atención que yo fui prestando a ciertas cosas que pasaban en los medios por un lado, en el desarrollo de tecnologías por el otro y en artículos científicos por otro. Entonces, yo voy a contarles un poco mis resonancias en esa trayectoria que ha sido corta, pero ha sido muy acelerada, hasta las últimas apreciaciones que tienen personas muy relevantes de la industria, como puede ser el presidente de la Cámara Empresaria de Software Argentina, o por ejemplo el CEO de una empresa muy importante que es Nvidia, donde dice algunas cuestiones vinculadas a el trabajo en ese ambiente, digamos, ¿no? Eh, entonces lo que vamos a encontrar en esta presentación también va a ser esa doble, digamos, esa doble vertiente, si nos ayuda la tecnología. Por un lado, arriba vamos a tener como los artículos científicos y abajo lo que va a pasar con los diarios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la viralización de marzo del 2023 sobre una fotografía del Papa que había sido producida un año antes, más o menos, pero en esa época se viralizó y poco tiempo después apareció
en los medios justamente una carta firmada por muchos empresarios sobre la necesidad de ralentizar los avances en esta tecnología, ¿no? Fíjense, Elon Musk y más de 1000 expertos, dice Clarín, piden poner en pausa los avances en inteligencia artificial. Hay grandes riesgos para la humanidad, el 22 de marzo del 2023. Riesgos que tienen que ver principalmente por la desinformación, que es uno de los aspectos más graves actualmente en la lista de riesgos globales 2024. Segundo y tercer posición lo ocupa la polarización y la desinformación, ¿no? El primero lo ocupa obviamente cambio climático, pero el segundo y tercero, o sea, estamos justamente ante una situación complicada. Y apareció esa solicitud y poco tiempo después Elon Musk dice que planea crear una inteligencia artificial que busque la verdad, decía él, digamos, ¿no? Es decir, esa era como su pretensión de tecnología. Entonces van apareciendo también ciertas categorías filosóficas atribuidas a estos artefactos, digamos, ¿no? Pero ¿qué artículo científico fue uno de los primeros que a mí me llamó la atención? Yo particularmente trabajo en el área de aprendizaje, creatividad y tecnología, ese es como o el desarrollo del talento, quizás como el área en la que principalmente me interesa. Entonces el primer trabajo que encontré fue este que desde la basura al tesoro, digamos, usando inteligencia artificial de imagen para inspirar producciones, digamos, ¿no? Este es un trabajo que hizo el MIT, lo publicaron en febrero del 2023, y básicamente consistía en proponer el uso de inteligencia artificial de imagen dentro del marco de ideación para crear esculturas con basura, con desechos. Fíjense acá es una escultura muy simple, pero para eso usaban la inteligencia artificial como inspiración, digamos, ¿no? Lo interesante de este artículo es que permite perfilar el tipo de usuario, es decir, nosotros podemos usar la inteligencia artificial de muchas maneras, entonces este artículo perfiló los usuarios en exploradores, es decir, personas que se animaban a hacer más cosas con la inteligencia artificial y otros que eran como más refinadores, entonces producían una imagen, después modificaban algo de la solicitud para producir otra. Y entonces eso fue como interesante a la hora de decir, bueno, la inteligencia artificial puede formar parte de un proceso de creación en este caso, digamos, ¿no? Por sobre el uso estándar que nosotros tenemos, que la inteligencia artificial es un sistema que resuelve cosas, ¿no? Es decir, fíjense que a veces la inteligencia artificial la vemos, es como un artefacto que hace cosas sola, que no necesita de nosotros más que la instrucción, digamos, ¿no? En este artículo ponía este. El segundo, ya vinculado a evidencia experimental sobre los efectos en la productividad de la inteligencia artificial generativa, se propuso un experimento con 400 personas. De esas 400 personas, la mitad tenía acceso a inteligencia artificial y la otra mitad no, para la producción textual. Bueno, los resultados fueron que aquellas personas que fueron equipadas con inteligencia artificial en su tarea redujeron el tiempo de producción, el tiempo empleado en la productividad, en la producción disminuye. Acá tenemos como el gráfico que muestra esa caída de básicamente el 50% de tiempo. La calidad de la producción aumenta y la desigualdad entre trabajadores disminuye, es decir, personas que pueden tener diferencias, es decir, yo tener peor desempeño que vos en mis habilidades reales, con inteligencia artificial estamos equiparados. Bueno, entonces eso aparece como que la habilidad técnica es equiparable. Fíjense, eso es un punto que creo que va a afectar considerablemente, digamos, al diferencial laboral, digamos, ¿no? Es decir, si dos personas con trayectoria o sin trayectoria pueden tener el mismo desempeño, no hay diferencias en ese sentido, digamos, ¿no? Después otro de los artículos que me pareció como muy interesante tiene que ver con los efectos inmediatos o a corto plazo de la inteligencia artificial en el mundo del empleo y el salario. Este es un artículo bastante reciente, en 2023, que su metodología puede ser como interesante mirar, digamos, para hacer cosas, y se dedicó a estudiar si había una causalidad, una relación de causalidad entre el advenimiento de plataformas de inteligencia artificial y la caída en salarios de esos perfiles y la caída de oferta de esas ofertas laborales vinculadas a esos perfiles. Por ejemplo, programadores o modeladores 3D o ilustradores, etcétera, digamos, ¿no? La correlación es positiva, es decir, y ellos encontraron que hubo un 2% de reducción de puestos de trabajo por el advenimiento de esas tecnologías. Estamos hablando, este artículo es de
agosto del 2023, o sea que estamos hablando de 6 meses de uso de inteligencia artificial, redujo 2% los puestos de trabajo y 5% el salario. Es decir, el salario que se ofrecía para los mismos puestos antes del advenimiento de estas tecnologías era 5% más alto que el actual, digamos, ¿no? En el ámbito creativo, eso lo van sintiendo por entrevistas que vamos teniendo con algunos profesionales de la industria creativa en particular. Ellos perciben también que hay un detrimento en sus ofertas salariales específicamente, es decir, siguen teniendo ofertas de empleo, pero esas ofertas de empleo vienen como reducidas en su propuesta salarial. Así que ese es un punto. Y después el otro, que tiene que ver con los efectos de la inteligencia artificial en la productividad de los trabajadores del conocimiento. Es decir, personas que desempeñan un rol altamente vinculado al conocimiento, como puede ser un consultor dentro de una empresa, ¿no? Entonces, este experimento fue también masivo, creo que son 700 y algo de personas que participaron en el mismo, y tenían casos reales de empresas donde tenían que tomar decisiones, resolver situaciones, etc. Unos equipados con inteligencia artificial y otros no, y también unos con situaciones donde ChatGPT indudablemente iba a cometer un error, ¿sí? Es decir, estaban fuera de la frontera. ¿Qué hallazgos obtuvo este trabajo que son impresionantes? 40% de mejoras en desempeño en comparación con los trabajadores que no lo utilizan a la inteligencia artificial. 40% de desempeño. Es decir, en trabajadores de alto desempeño en actividades de conocimiento, con inteligencia artificial incrementaron su desempeño en 40% comparado con alguien que no usa inteligencia artificial, ¿sí? Eso es como un punto fuerte. Dice, a lo largo de 18 tareas comerciales realistas, la IA aumentó significativamente el rendimiento y la calidad para cada especificación de modelo, aumentando velocidad en más del 25%, rendimiento según lo calificado por humanos en más del 40%, y la finalización de las tareas en más del 12%. Esas fueron las tasas, digamos, de este. Además, operó de manera que benefició principalmente a los participantes con un desempeño registrado en la mitad inferior, es decir, al principio, cuando calificaron a los consultores por rango de desempeño, aquellos consultores que tuvieron un desempeño menor en esa prueba inicial, pues fueron mejor beneficiados por el uso de inteligencia artificial durante el proceso. Nuevamente aparece esta idea de la equiparación de habilidades técnicas, digamos, ¿no? Es decir, yo le llamo exocognición, digamos, ¿no? Es como un exoesqueleto, pero en este caso es como una exocognición, algo que viene de afuera, vos te lo pones, y si sabés conducirlo, puedes justamente incrementar tu desempeño. ¿Por qué digo saber conducirlo? Porque hay riesgos y bajan desempeño cuando la actitud hacia la inteligencia artificial es ciega, llegando a perder el 20% de su propio desempeño. Es decir, cuando un consultor tomó datos de la inteligencia artificial de manera incauta, sin ejercer su tarea cognitiva humana, digamos, bajó su desempeño porque, claro, la tarea la resolvió ChatGPT, no la resolvió él. Entonces, cuando un humano resuelve con ChatGPT de manera cohesionada, incrementa 40% su desempeño. Cuando un humano desempeña la tarea dejando a la inteligencia artificial que la realiza por él, pierde 20% de desempeño. ¿Ven? Entonces, la mejora de la calidad y la disminución del rendimiento indican que en lugar de adoptar ciegamente los resultados de la inteligencia artificial, los trabajadores altamente calificados deben continuar validando la inteligencia artificial y ejercer un esfuerzo cognitivo y su juicio de expertos cuando trabajan con inteligencia artificial. En este mismo artículo clasifican o categorizan a las personas que colaboran con la inteligencia artificial en dos tipos, los cyborgs y los centauros. Un centauro es aquel que dice las tareas de las máquinas que las realicen las máquinas y las tareas humanas que las realicen los humanos. Es decir, cualquier tarea que requiere juicio humano, valoración ética, empatía, etc., la realiza el experto humano, y todas aquellas tareas automatizables las realiza la inteligencia artificial. De esa manera trabaja un profesional de alto desempeño con esta exocognición, digamos, en el formato de tipo centauro. Y en el formato de tipo cyborg, el uso de la inteligencia artificial está más intrincada. Por ejemplo, en una producción de texto, yo escribo parte del texto, la inteligencia artificial escribe parte, me mejora, yo mejoro lo que escribe la inteligencia artificial, etc. Entonces, hay una relación intrincada. No es que
yo le solicito algo, la inteligencia artificial me entrega algo y ya, listo, fin, no, sino que hay una relación mucho más intrincada porque las decisiones cognitivas, las decisiones críticas, las decisiones de juicio pasan por parte del experto, digamos, ¿no? Entonces, este es como el punto interesante. Entonces, en términos de conclusiones, después les puedo contar algunas cosas que pasaron en el gremio de los actores, por ejemplo, ¿no? Es decir, en todo este proceso tenemos una huelga sindical muy importante que ocurrió en Hollywood vinculada a plataformas, o sea, streaming, y beneficios que no recibían los actores por ejemplo, en un país se estrenaba algo, aparecía un éxito, y esos beneficios para quién eran. ¿Podía yo recibir beneficios si ya los recibí por el cine, por ejemplo? Bueno, aparecía esa duda, y al mismo tiempo, yo puse por acá una imagen antes de concluir esto. Por ejemplo, en junio también, Netflix, en junio de 2023, hubo en Black Mirror, uno de los episodios que era protagonizado justamente por Salma Hayek, aparecía esto de que habían personas que utilizaban su rostro, su vida, su historia, como formando parte de una serie, digamos, ¿no? Sin haber mediado la autorización previa. Y también a la misma época tenemos a Indiana Jones joven por inteligencia artificial, no solamente por CGI, también en ese mismo marco tenemos las voces sintéticas de películas importantes como puede ser Star Wars, es decir, aparecen voces sintéticas, digamos, ¿no? Es decir, no estamos... También el relleno generativo, mayo del 2023, Photoshop presenta esta herramienta donde un editor de Photoshop profesional, ¿sí? Requirió muchos años de entrenamiento para editar, para hacer Photoshop, y con el relleno generativo, una persona sin entrenamiento en diseño gráfico puede tener el mismo desempeño que alguien que llevó 4 o 5 años de entrenamiento para esa tarea, ¿no? Entonces, mi reflexión sobre esto en particular, es decir, o sea, en primer lugar creo que la inteligencia artificial ha generado el advenimiento de dos perfiles, además del usuario estándar, que es un usuario que podemos decir incauto, que hace usos decorativos de la inteligencia artificial, superficiales, etcétera. Tenemos otros profesionales que yo les llamo el especialista sintético o el polímata sintético, que serían personas que empiezan a tener desempeños que sin inteligencia artificial no tendrían. Por ejemplo, programadores. Un programador requiere años de entrenamiento y actualmente esos años de entrenamiento, si uno tiene cierto marco de trabajo, podrían acelerarse considerablemente con inteligencia artificial. Entonces aparece un especialista sintético que no tiene las habilidades propias, pero tiene esta exocognición que la emplea y le permite justamente desempeñar esa tarea, o tenemos polímatas sintéticos, es decir, personas que con sus habilidades naturales o propias o desarrolladas, como queramos llamarle, no pueden desempeñar toda esa multitud de tareas, pero nuevamente con esta exocognición que le brinda la inteligencia artificial puede, bueno, no sé, puede crear videos, ilustraciones, al mismo tiempo textos de distintos estilos, música y demás, digamos, ¿no? Entonces, aparece justamente una persona que puede tener un alto desempeño en derecho y al mismo tiempo un alto desempeño en música, al mismo tiempo, pero no tiene ninguna formación en eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una cosa interesante, y el otro aspecto que a mí personalmente me parece interesante tiene que ver con que, bueno, si no hay diferencias técnicas en el talento, ¿en qué tarea yo debería esforzarme? Además de aprender a usar esta exocognición, digamos, ¿no? Creo que la inteligencia artificial no va a reducir tu procrastinación. Es decir, vos vas a seguir siendo procrastinador con inteligencia o sin inteligencia artificial. Es decir, las habilidades humanas y sociales no tenés una interfaz que logre sustituir tus habilidades técnicas. Digamos que la inteligencia artificial ha reducido la brecha de habilidades técnicas, pero no ha podido reducir otro aspecto que tiene que ver con justamente la empleabilidad de un talento, digamos, ¿no? Que tiene que ver justamente con sus habilidades humanas, interpersonales, cognitivas. Es decir, el pensamiento crítico sigue siendo altamente necesario, aún o a pesar de contar con estas herramientas altamente especializadas. Así que, bueno, eso era simplemente compartir algunas ideas. Bueno, por ejemplo, acá el último, el mensaje del presidente de la CESI, dice: la inteligencia artificial obliga a la industria del software y sus talentos a reinventarse. Eso es abril del 2024. Y en febrero, el CEO de NVIDIA dice: no hace falta estudiar programación. No estudies programación, dedícate a otra cosa. Fíjense, ¿sí?
Entonces eso pone un replanteo en la economía del conocimiento, o sea, total, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando hace 7 meses atrás del problema de el talento que requiere la industria del software, y ahora el CEO de una de las empresas más importantes diciendo no hagamos esfuerzos para que la gente estudie programación, sino que se dedique a estudiar biología o las ciencias de la vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esas serían como las incógnitas que quedan, ¿no? Entonces, frente al empleo actual, que demanda altas habilidades técnicas, contamos con la inteligencia artificial. Hay maneras de usar esa inteligencia artificial que nos permite sacar su máximo provecho, otras que no. Y bueno, ese es como el escenario. Así que espero que les parezca interesante y nada más. Ahora vamos a pasar a la próxima exposición. Economía del conocimiento, realidad y posibilidades en la provincia de San Juan. Vamos a ubicar. Para los compañeros que están conectados por internet, bueno, ya tenemos allá al final las preguntas, ¿sí? Ahí. ¿Por qué no lo puedo encontrar? Ahí va, ¿no? Ahí va. Bueno, buenas tardes. Nuestra participación acá Perdón, síganos, sí, en el ciclo permanente de debate, en esto de que es la relación entre trabajo y empleo, tiene que ver con presentarles y comentarles el proyecto de investigación en el cual estamos trabajando en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, acá en la Facultad de Ciencias Sociales, y que se titula Economía del Conocimiento, Realidad y Posibilidades en la Provincia de San Juan. Es, como verán, un equipo de investigación constituido por 6 investigadoras, un equipo de investigación que ha tenido distintos miembros, pero que desde hace más de 15 años viene ya investigando y trabajando la vinculación justamente entre trabajo y jóvenes fundamentalmente. Y en estos últimos proyectos anteriores, hemos ido viendo cómo los jóvenes en nuestra provincia han ido siendo parte, incorporándose a nuevas modalidades de trabajo, a los llamados trabajos o empleos atípicos, y que muchos tenían vinculación, sobre todo acrecentado inclusive con la pandemia, con esa situación, digamos, circunstancial, muchos tenían que ver con este concepto de la economía del conocimiento. De allí, entonces, el objeto de estudio del proyecto que hemos empezado a trabajar ya con el equipo desde el año pasado y continuamos actualmente. Cuando uno habla de economía del conocimiento, lo primero que nos planteamos nosotros en los objetivos fue precisamente especificar qué entendemos por economía del conocimiento, qué actividades incluye la economía del conocimiento y estas nuevas modalidades de trabajo. Y cuando uno hace referencia a economía del conocimiento, sí o sí tiene una relación directa con otro concepto también que trabajamos nosotros desde proyectos anteriores, que es la sociedad del conocimiento. Es decir, es un concepto que desde ya fines del siglo XX se ha ido trabajando con diversos autores, específicamente uno de los primeros fue Peter Drucker, que nos planteó esto de la sociedad del conocimiento como como estructuras sociales, políticas, económicas, en donde el conocimiento se comporta como un elemento más importante que la mano de obra o el trabajo, digamos, clásico, tradicional, que el capital, que la materia prima, y es el conocimiento entonces al que se convierte como la fuente principal de productividad, de crecimiento y también también de las desigualdades sociales. Economía del conocimiento, entonces, es un concepto recurrente que nos fue apareciendo en investigaciones anteriores y
¿en qué nos hemos concentrado? En definirlo y precisar las actividades o los ámbitos en los cuales se desarrolla la economía del conocimiento. En ese sentido, teniendo en cuenta lo que ya ha hablado el compañero anteriormente, tenemos todo lo que hace a la industria del software, de los desarrollos web, la industria de la biotecnología, la nanotecnología, todo lo que es la ingeniería aeroespacial, la ingeniería nuclear, es decir, ámbitos donde hay dos características fundamentales: el uso intensivo de la tecnología y un capital humano fuertemente, digamos, calificado. Esas actividades nos interesaba ver en nuestra provincia cómo era el desarrollo, si es que existe, de esta economía del conocimiento. Entonces, inmediatamente después de un rastreo justamente conceptual y una precisión conceptual, lo que nos planteamos como objetivo es describir si existía un marco normativo o no a nivel nacional y provincial que de alguna manera regulara esta economía del conocimiento. Y existe, es muy reciente. A nivel nacional la ley data del 2019, recién fue reglamentada en el 2020 en plena pandemia, y en nuestra provincia es más reciente aún como adhesión a esa ley nacional en el 2021. A nivel nacional, la ley se conoce como Ley del Conocimiento, justamente, y lo que establece es un régimen de promoción para la economía del conocimiento en todo el territorio del país. Incluye las actividades que les he mencionado recién, como aquellas que forman parte de la economía del conocimiento, y en nuestra provincia, que adhiere a esa ley, lo que le agrega, que es lo que justamente nos llamó nuestra atención, son algunas actividades, como por ejemplo, todo lo que hace a la mejora y actualización con la tecnología en minería, en energías renovables, aparece en astronomía y turismo astronómico, es decir, áreas que son propios de, digamos, la estructura productiva y la estructura económica de nuestra provincia también. Como así también es interesante en la ley sanjuanina, la mención a todo lo que hace dentro del concepto de economía del conocimiento, también se tiene en cuenta todo lo que hace a la mejora y actualización de la educación, del vínculo educativo, plantea la ley, en cualquiera de sus niveles. Entonces, hemos podido avanzar en lo que llevamos de nuestro proyecto, en esta descripción del marco normativo, que no hay, digamos, no vamos a ahondarlo acá, pero sí es importante saber que cómo se promociona esa economía del conocimiento a nivel nacional o a nivel provincial. Lo que plantea la legislación es fundamentalmente a través de materia impositiva, una disminución de la carga impositiva para las empresas que se dedican a estas actividades, y además también beneficios en el sentido de una disminución también de las cargas sociales para aquellos, digamos, para los trabajadores, para las empresas que emplean personas dedicadas a estas actividades. Entonces, es muy incipiente esto, hay que ver realmente, existe un registro de pymes dedicadas a la economía del conocimiento a nivel nacional, todavía a nivel provincial esto está aún más, digamos, en sus comienzos, así como la ley a nivel nacional está reglamentada, a nivel provincial todavía no, entonces bueno, va de a poco, ¿no? Pero esta misma novedad es lo que hace interesante para su investigación, justamente. Y como otro de los objetivos que nos hemos planteado y sobre los que estamos trabajando es identificar las políticas públicas que sobre economía del conocimiento se desarrollan en la provincia, y acá tuvimos una grata sorpresa como equipo de investigación, porque en San Juan, desde el año 2016, dependiente como organismo de aplicación del Ministerio de Producción, existe un programa que es el San Juan Tech. Un programa que se ha ido desarrollando, primeramente, no necesariamente hablando de economía del conocimiento, pero sí apuntando a la innovación tecnológica, y con los años incorporando también en una reorganización esta cuestión de la economía del conocimiento. Entonces, existe esa acción concreta desde el aparato gubernamental para también promover y en ese sentido jugar en paralelo con la normativa también. Y como cuarto objetivo también quisimos indagar sobre los rubros específicos en economía del conocimiento que se prioricen en nuestra provincia.
Y aquí hemos podido ver lo que plantea justamente la ley. La minería, las energías renovables y también la matriz productiva propia de nosotros, que es lo de el área de agroalimentos. Bueno, el análisis del desarrollo de la economía del conocimiento, nosotros hemos abordado este objeto de estudio con una investigación descriptiva comprensiva, lo que nos ha llevado a adoptar una estrategia cualitativa, y hemos utilizado la técnica de la entrevista semiestructurada. Hemos entrevistado a agentes del gobierno provincial y de la Cámara que nuclea el sector empresario. Se han hecho entrevistas al ministro de Producción, al director de la Cámara Sanjuanina de Empresa de Tecnología de la Información y Comunicación, al coordinador de Talento Tech, a la coordinadora de los subprogramas Tesis para el Trabajo y Productos y Servicios de la Economía del Conocimiento, y a la coordinadora de Mujeres Tech. Entendiendo que el objeto de estudio es justamente el desarrollo de la economía del conocimiento en nuestra provincia, nosotros hemos abordado este objeto de estudio desde 3 dimensiones. Una ha sido la decisión política, en tanto que el gobierno visualizó la necesidad de promover acciones que fomentaran la economía del conocimiento. Y en nuestra provincia podemos evidenciar que ha habido una continuidad en cuanto a esto de fomentar la economía del conocimiento. Recientemente el actual ministro de Producción, Gustavo Fernández, ha inaugurado el Centro de Economía e Innovación de la provincia de San Juan, y donde él justamente en esa oportunidad señaló que este centro va a representar la semilla del futuro polo tecnológico en San Juan. Ahí anunció justamente que se van a financiar 20 proyectos, que obviamente estos proyectos van a ser por concurso de hasta 5 millones de pesos, con aportes no reintegrables. ¿Y en qué áreas? Básicamente en todo lo que es energía renovable, minería y eficiencia hídrica. Con respecto a la segunda dimensión, la normativa, justamente esta decisión política se cristaliza en la ley que Mónica ha nombrado recientemente, la ley nacional y la ley provincial en la provincia de San Juan. Y la última dimensión, que es la técnica administrativa, que es justamente la encargada de la puesta en práctica de esta ley, que como Mónica también señaló, en realidad está siendo reglamentada o en vías de reglamentación, por lo cual hay un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector empresario en la provincia para poder lograr. En cuanto al análisis, la verdad que hemos hecho un primer análisis, estamos en un primer análisis de las entrevistas, pero bueno, nos pareció importante compartir aquí algunas reflexiones. Desde la respuesta de los entrevistados nos encontramos primero con que la economía del conocimiento está más bien asociada en una primera instancia a lo que es el marketing digital y al desarrollo del software. Por lo tanto, esto nos lleva a hacer una primera aseveración de decir que en realidad estamos ante una perspectiva acotada del concepto, del alcance y de las posibilidades de la economía del conocimiento. Una segunda reflexión tiene que ver con que, en palabras de los entrevistados, los trabajadores de la economía del conocimiento revisten ciertas características, que son justamente que no buscan certezas, sino que en realidad lo que buscan es la curiosidad, la creatividad, la resolución de los problemas, y se va a revalorizar mucho lo que es la innovación y la flexibilidad. Y una última cuestión tiene que ver con que en las palabras de todos los entrevistados hay un fuerte ímpetu en la necesidad del trabajo en red. ¿Qué significa? Ellos justamente señalan que es fundamental trabajar en red con distintas organizaciones, en pos de lo que ellos denominan lograr un ecosistema de la economía del conocimiento. Entonces justamente fomentan o propician este trabajo con diversas organizaciones, que acá encontramos la universidad, tanto públicas como privadas, las instituciones de la sociedad civil y el sector obviamente empresario y por supuesto el sector público.
Por último, señalarles que si bien Mónica hemos mostrado en este Power los 4 objetivos, queda un objetivo que todavía no abordamos, que tiene que ver justamente con poder reconocer cuáles son los beneficios y las dificultades a los que se enfrentan los trabajadores de la economía del conocimiento. Es decir, esa unidad de análisis que vendrían a ser los trabajadores de la economía del conocimiento es lo que todavía no logramos, no hemos llegado a abordar. Muchas gracias. No, no, no. Ah, no. Era en un Power lo tuyo, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver gestión algorítmica y la construcción del sujeto emprendedor por parte del compañero Nicolás Marrero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de esta mesa, de esta discusión, de esta conversación. Nicolás Marrero es mi nombre, me presento primero. Soy docente, investigador de la Universidad de la República de Uruguay. Trabajo en un área que se llama Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, en particular en un área denominada sector productivo y organizaciones sociales. Es un poco, establece el enfoque del cual venimos trabajando los distintos problemas, distintos temas, y estoy culminando mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, sobre trabajo en plataformas digitales. Primero comentarles que la exposición que vengo a traer acá viene digamos, un recorrido, parte de una investigación, ya tiene 4 años, vinculada a, inicialmente, las transformaciones vinculadas a la industria 4.0, la llamada industria 4.0. Allí lo que quisimos ver fue la transformación del contenido del trabajo, el empleo y la acción colectiva en sectores de industria y servicios. Ahí realizamos una encuesta, hicimos un conjunto de entrevistas a distintos actores, tanto del trabajo como empresariales, como del Estado, y una, digamos, parte menor de ese proyecto, bastante grande, se empezó a emerger con mucha prevalencia la cuestión de las plataformas, ¿no? Esto que aparece en todos lados, las plataformas digitales. Entonces, bueno, hay dentro de este macro trabajo, nos empezamos a focalizar en las plataformas digitales como una síntesis, o por decirlo de alguna manera, como uno de los elementos de una de las realidades del mundo del trabajo que rompen los ojos y en el cual había que empezar a discutir. Esa primera aclaración. La segunda aclaración es que el enfoque metodológico, ¿no? Más general desde el cual nosotros trabajamos de un enfoque que le llamamos coproductivo o de coproducción de conocimientos, una metodología donde intentamos integrar a los actores del mundo del trabajo en la producción del conocimiento, en las distintas fases que sea posible. En este caso, esa producción de conocimiento sobre este tema vino a partir de una inquietud en un movimiento sindical uruguayo, ¿no? Allá hay un movimiento sindical que tiene una central única, el PIT-CNT, en Uruguay. Entonces empezamos a trabajar con el sindicato, pero también es una preocupación del mundo, de otros factores del mundo del trabajo, que hacia dónde va, digamos, hacia dónde están las tendencias principales. Entonces, en ese sentido, la segunda aclaración, en este punto de cómo integramos algunos conocimientos. Entonces, digamos,
pensé un poco qué traer, ¿no? También para compartir con ustedes. Si era algo muy local sobre Uruguay, quizás no resultaba tanto interés, o podía ser pensado de ese lugar. Así que voy a hacer un poco un mix entre algunos elementos, digamos, de un enfoque teórico, metodológico y conceptual que sintetiza un poco los hallazgos que fuimos encontrando en la investigación. Y luego podemos conversar algunas tendencias que están presentes en Uruguay, después en el debate o en las preguntas. Entonces, bueno, gestión algorítmica y construcción del sujeto emprendedor entre la plataformización del trabajo y el desafío de la acción colectiva. Larguísimo el título, pero la idea es un poco para nosotros pensar cómo se juntan la cuestión del uso de la gestión algorítmica. Ahora vamos a entrar un poco qué es decir, la cuestión de la innovación tecnológica o la introducción de tecnología en el mundo del trabajo, conjuntamente con la producción de subjetividad en el mundo del trabajo. Y todo el caso de las plataformas digitales, y en particular, hay muchas plataformas digitales, ahora vamos a entrar ya en tema. Hay muchas plataformas digitales, como ustedes saben, hay plataformas de tipo publicitarias como Google, Facebook, plataformas industriales, ¿no? Como General Motors y otras, plataformas de servicio en la nube, ¿no? El mismo Google o otras empresas. Es decir, el mundo de las plataformas está cada vez expandiéndose más. Y quizás el más notorio y más visible son las plataformas digitales de georreferenciación, o las plataformas digitales de reparto, o Uber en particular, ¿no? O sea, también se ha llamado la uberización del trabajo. En la conceptualización de cómo entendemos las plataformas digitales, entendemos que son infraestructuras tecnológicas que, digamos, se insertan entre el cliente, ¿no? Entre un servicio y otro, ¿no? Entre, en este caso, un restaurante y un cliente. Es decir, intermedian ahí a partir de la producción de un servicio. Y que en esa intermediación generan realidades nuevas, ¿no? En un primer acercamiento, nosotros lo que nos interesaba un poco entender qué pasaba en ese universo de distintos tipos de trabajo, cuál era la configuración del trabajo en las plataformas digitales. Y hay una primera distinción: qué cosas participan, qué tipo de trabajo y actividades participan en la plataformización, ¿no? Entonces tenemos un primer tipo de trabajo que le podemos llamar trabajos dentro de la plataforma, que son todos aquellos tipos de trabajo, más bien de tipo de trabajo cognitivos, ¿no? Están los desarrolladores, los programadores, los ingenieros, y otros tipos de trabajo cognitivo que podemos decir son los que producen, articulan digamos, y diseñan los algoritmos necesarios para que la producción de este servicio se pueda realizar. Están aquellos trabajadores comandados por las plataformas, que son además los trabajadores, pueden ser los repartidores o los conductores, pero también dentro de la plataforma empieza a haber una distinción. Nosotros tenemos la virtud, no sé si no es una virtud en realidad, la singularidad quizás, de que Pedido Ya, que es la que nos empezamos a focalizar, está en Uruguay, su centro logístico, digamos, está en Uruguay. Entonces logramos acceder, entramos a la empresa y hicimos todo un trabajo allí. Empezamos a ver que dentro de la propia plataforma comenzaba a distinguirse, a polarizarse las calificaciones adentro de la plataforma, entre aquellos trabajadores cognitivos cognitivos creativos, ¿no? Podemos llamarle, y aquel tipo de trabajo cognitivo más repetitivo, que son los que típicamente antes desarrollaba el call center, por ejemplo, ¿no? Y Pedido Ya, por ejemplo, por poner un ejemplo, es una empresa que en solo América Latina tiene 5.000 empleados. O sea, es una parte de una empresa multinacional mucho más grande, que se llama Delivery Hero, que digamos, tiene presencia a nivel mundial, en Europa, en Medio Oriente, en Asia,
y demás, y por lo tanto el trabajo que se configura en esa plataforma no es, de ninguna manera, no tiene una realidad local, sino que tiene una realidad continental, ¿no? Es decir, las reuniones de trabajo, eso sucede en toda la industria del software, digamos, ¿no? Las reuniones de trabajo son reuniones con equipos latinoamericanos conjuntamente. Los del call center, los trabajadores y trabajadoras del call center también trabajan para todo el continente, es decir, responden a situaciones en Argentina, en Chile, en Perú, en República Dominicana. Es decir, la presencia de un trabajo internacionalizado de forma global. Y por supuesto también aparece la actividad de los usuarios que nutren la plataforma, ¿no? Cada vez que se pide un Uber o se hace un pedido, digamos, se alimenta la plataforma y se alimentan los datos de la plataforma. Y en esto, acá seguimos a un autor bastante conocido en el campo, que se llama Nick Snisek, que habla un poco de esto de capitalismo de plataforma. Y hay una discusión allí en el sentido de si estamos en un capitalismo de plataforma, lo que implicaría que el dato, digamos, la captura, el procesamiento y la mercantilización de la información y los datos comienzan a ser la materia prima fundamental sobre la cual se valorizan las empresas, ¿no? Nosotros agregamos a eso que los datos, o sea, este proceso de captura, procesamiento y mercantilización, en realidad es trabajo. Es un tipo de trabajo cognitivo que es, y ahora paso a la segunda diapositiva, que es uno de los elementos centrales de lo que nosotros queremos poner en discusión acá, que es una caracterización más general, un poco en discusión con la economía de conocimiento, ¿no? Que está emparentada a esto, que tiene que ver con que el saber del trabajo cognitivo, de este tipo de trabajo, comienza a ser, en esta transición, un principal recurso de valor, ¿no? Es decir, la valorización de las empresas, no porque el saber y el trabajo de aquella fuerza de trabajo que realiza actividades manuales no se siga haciendo. No, se sigue haciendo, pero este tipo de trabajo da la tónica al resto de los trabajos, ¿no? Es decir, ejerce una suerte de influencia más hegemónica sobre los demás tipos de trabajo. Por eso nos paramos de acá. Entonces los saberes incorporados en el trabajo asumen un rol preponderante frente a aquellos saberes que estaban incorporados en lo que podemos llamar capital fijo, o las máquinas. Es decir, lo importante no es el algoritmo en sí, es decir, el proceso o la máquina en su momento, sino los saberes que portan los trabajadores y trabajadoras en el proceso de la producción de esos algoritmos o de lo que sea que estén produciendo. Y en esto es importante, que señalaba hace un ratito el compañero, la cuestión de que no importa solo esto implica que no vale tanto el saber hacer como aquel saber ser, ¿no? Es decir, las disposiciones, las competencias, la movilización, en ese sentido. Este capitalismo cognitivo también tiene una suerte de régimen de innovación permanente y acelerada, ¿no? Estamos en un momento de aceleración muy importante de la transformación tecnológica, pero conjuntamente esto se combina con una tendencia a la precarización del trabajo cognitivo, ¿no? Y esto es importante, ahora vamos a discutir algunos elementos de esto, en qué sentido hablamos de precarización del trabajo cognitivo. Es decir, en algunos casos se valoriza en términos salariales y demás, y en otros casos el trabajo cognitivo empieza a ser cada vez más precarizado por algunas circunstancias que vamos a discutir. Encontrarme el tiempo porque suelo no adecuarme al tiempo. Entonces, bajando un poco este encuadre más general a qué pasa en las plataformas, que es un poco la temática que quería compartir, lo que nosotros identificamos es la importancia de discutir la cuestión del conocimiento, o de este saber del trabajo cognitivo, articuladamente con otros saberes, y en definitiva, dar una configuración más global al trabajo en sí, ¿no? A los distintos tipos de, lo que podemos llamar trabajo colectivo digital, o trabajo colectivo. Es decir, no podemos ver, si no miramos, si recortamos solo el trabajo cognitivo,
o el trabajo de software y no miramos las consecuencias de lo que produce ese trabajo del software, nos estamos quedando con una parte de la realidad acotada, ¿no? Entonces, las plataformas digitales nos dan la oportunidad de poder mirar esto en conjunto. Y lo que nosotros encontramos es que las formas de gestión del trabajo se empiezan a transformar, o se han transformado, pero se ensamblan con viejas formas de trabajo, o viejos modelos de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos, a la par que en el trabajo de software, nuevas formas, ¿no? Típicamente gestión por proyecto, gestión por objetivos, donde tenemos la flexibilidad en la jornada laboral, donde tenemos un uso ampliado del teletrabajo, donde tenemos la difuminación entre tiempo de vida y tiempo de trabajo y tiempo de vida, o tiempo de ocio, los docentes lo sabemos muy bien. También, en el caso de los desarrolladores, programadores y demás, condiciones salariales distintas por la oferta, por lo menos en el caso de Uruguay, imagino, por lo que he leído también en el caso de Argentina, es similar. La oferta, digamos, es pequeña con relación a la demanda de ese tipo de trabajo, por lo tanto pueden negociar condiciones salariales distintas, pero también empieza a desarrollarse un mundo de freelancers, ¿no? Donde las condiciones, digamos, de la relación salarial entran a romperse. Las viejas formas de relación salarial dependiente, es decir, un trabajo dependiente con salario vacacional, despidos, etcétera, etcétera, comienza a desaparecer, ¿no? Y en la medida en que los niveles salariales se mantengan, no hay quizás demasiada protesta. Cuando esta situación empiece a transformarse, otra será la realidad. Pero, entonces, un sector, en el caso de las plataformas, se gestiona de esta manera, ¿no? Y nosotros le llamamos prescripción de la subjetividad. Suena raro, ¿no? Porque prescripción de la actividad era lo que el viejo taylorismo desarrollaba, ¿no? Que se pueda medir cada movimiento, cada acto, ¿no? Y que eso sea cada vez más eficiente. La película de Chaplin, ¿no? Esto es la prescripción de la subjetividad, quizás en un movimiento más crítico del asunto, es pensar cómo esos trabajadores son más eficientes, son más productivos. Y para eso no se puede prescribir la actividad de esos trabajadores, no se puede taylorizar esa actividad. Lo que se puede hacer es capturar la subjetividad de esos trabajadores, envolverlos en un discurso nuevo, en una movilización de la subjetividad que permita que el tiempo de vida se destine al tiempo de trabajo. Y eso es lo que nosotros llamamos emprendedor de sí, o self-emprendedor, o jefe de sí mismo, donde cada uno pone su ser en eso, ¿no? Es decir, no es solamente su saber hacer, sino su ser. Por eso la prescripción de la subjetividad, que es digamos, una forma de control del trabajo mucho más sofisticada, y mucho más indetectable, más difícil de dar cuenta de ello. Pero junto con eso, gracias, junto con eso aparece la gestión algorítmica del trabajo, que es hacia aquellos trabajadores comandados por la plataforma, ¿no? Que son los del call center, por ejemplo, y los repartidores, o en el caso de Uber, los conductores, etc. ¿Qué pasa ahí con esa gestión algorítmica del trabajo producida dentro de la plataforma? Puede ser tipo de conocimiento mucho más especializado. Bueno, ahí aparecen ejercicios de control en tiempo real, aparece proceso de disciplinamiento brutal, aparece una evaluación permanente, a los repartidores los ubican en un ranking, del 1 al 5, hemos sacado un libro que no lo traje hoy, sobre este tema, los rankean los trabajadores, las trabajadoras, y los ponen, digamos, a competir entre sí en una medición permanente. Todo se mide, todo se datifica, y en particular esos procesos de trabajo. Entonces esos trabajadores y trabajadoras están sometidos permanentemente a un ritmo fenomenal, una intensificación impresionante del trabajo, en definitiva una precarización del trabajo brutal. Entonces uno ve, no sé qué pasa en San Juan, pero en Montevideo andan de vuelo
porque si no llegan con la pizza o si no llegan con el producto que tienen, pueden bajar del ranking, por lo tanto pueden no conseguir horarios en la próxima semana. Entonces, esa es una realidad donde se generan un conjunto de consecuencias como una tasa de accidentalidad más alta, etc. Lo mismo sucede, bajo otras formas, en una gestión algorítmica en los trabajadores de call center, como decía. Y por último, aparece lo que llamamos remercantilización del trabajo, que lo mencioné recién al pasar, pero que aparece en los dos colectivos, en los tres colectivos, ¿no? Esta idea del ocultamiento de la relación de dependencia entre capital y trabajo. Quizás lo más visible, lo más polémico, es el caso de los repartidores o conductores de Uber, que son catalogados como empresarios independientes, desarrolla un tipo de contrato comercial entre la corporación digital y el trabajador, y pareciera que son contratos entre iguales, cuando en realidad hay una desigualdad social enorme, ¿no? Entonces son trabajadores que nosotros consideramos en esta discusión, en definitiva, son trabajadores que han sido despojados de la legislación protectora del trabajo, que por lo tanto han perforado, en el caso de Uruguay clarísimo, en el caso de otras partes de América Latina en distintos grados, la legislación del trabajo, ¿no? Aceleradamente las empresas se han instalado bajo esta forma y los estados van corriendo atrás a una regulación que es tardía y que va haciendo parches, ¿no? Ahora en Uruguay se está discutiendo distintas formas de regulación de este tipo de trabajo. Y para cerrar, porque le puse el título también Acción Colectiva, entonces quería comentar algunas cuestiones con respecto a esto. ¿Qué pasa del lado de la organización colectiva? Es decir, aparecen formas de acción colectiva, pero acá ahora me estoy refiriendo específicamente al trabajo de reparto, ¿no? Pero en el caso de Uber también ha pasado. Identificamos tres grandes formas de respuesta colectiva. Una que podemos decir una acción colectiva del emprendedurismo, es decir, se desarrollan organizaciones colectivas que defienden el sentido de somos jefes de nosotros mismos, somos empresarios de sí, y queremos alguna modificación de algunos aspectos de cómo las plataformas gestionan el trabajo, en particular la gestión algorítmica. Una segunda respuesta que es, por llamarlo de alguna manera, clasista, en el sentido de que se reconoce como parte de la clase trabajadora y que demandan y reivindican un conjunto de derechos vinculados a esa condición. Y una tercera respuesta que le colocamos como cooperativa. Es decir, hay en desarrollo, en distintos grados, en Brasil y en otras partes del mundo, experiencias de cooperativas de plataforma, muy novedosas, donde hay, digamos, experiencias donde ingenieros, programadores, desarrolladores de software y demás, se forman emprendimientos comunes con otros trabajadores, donde el desarrollo del código es libre, donde hay, bueno, distintas experiencias en ese sentido que son muy interesantes como para pensar en forma de respuestas alternativas. Y por último, quería cerrar con esto, en ese sentido de la acción colectiva, porque me parece que el desafío, digamos, es descriptivo en el sentido de entender esta realidad, es explicativo para entender cuáles son las determinantes fundamentales de estas formas de trabajo y la realidad que tenemos enfrente, pero también es colectiva en el sentido de cómo se responde a esto, porque esto además tiene un conjunto de consecuencias que no abordamos acá, que son también políticas. Una pregunta, ¿son los algoritmos, los robots o la inteligencia artificial la principal novedad para la acción colectiva? Uno podría decir, sí, son una enorme novedad, la inteligencia artificial, nadie puede desconocer de eso, los algoritmos y demás. Pero ahora bien, la acción colectiva viene discutiendo la formación de los sindicatos desde la revolución industrial, cómo hacer frente a la innovación tecnológica. Es decir, es una discusión que tiene 200 años, 150 años, no es nueva. Sí son nuevas los artefactos, pero no es nueva la discusión. El problema quizás más importante o que hay que, digamos, discutir es el problema de la reindividualización de los colectivos de trabajo. Ese sí es un problema enorme. O la formación, el diseño de colectivos individualizados. Porque no es un desarrollo de la individualidad por sí sola, ¿no? Sino que son colectivos que son individualizados.
Y por lo tanto el desafío ahí es pensar cómo se reconstruyen lazos sociales, solidarios, de otro tipo, frente a este escenario de dispersión espacial, subjetiva, que nos plantea estas nuevas formas de organización del trabajo y esta plataformización del trabajo. Entonces, bueno, quería dejar estas preguntas y comentarios, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y a los comentarios. Han quedado varios compañeros conectados. Si les parece, leo el chat, a ver qué han comentado durante las exposiciones, y luego juntamos preguntas aquí y damos al debate. Dice Daniela no sé si sigue conectada. Sí, sigue conectada Daniela. Dice que utilizar a ciegas la IA sin cuestionamiento sería un despropósito. Y en San Juan, la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado llevan a cabo tareas vinculadas al desarrollo e innovación tecnológica en áreas dependientes del gobierno provincial. Bueno, son comentarios, me imagino. Daniela, no sé si querés escribir algo allí, o en todo caso activar el micrófono y charlemos algo, pero son comentarios para acompañar las exposiciones. Bueno, no sé quién quiere empezar con alguna pregunta, alguna reflexión. De paso, esperamos los compañeros que están conectados a ver si nos escuchan cuando hacemos intervenciones. Dale. Yo tengo una pregunta para Nicolás. Cuando hablas de este proceso de la cooptación de las subjetividades, ¿te referís específicamente a la gestión algorítmica de este mismo proceso en, por ejemplo, el repartidor o el driver? Porque yo estoy tratando de empezar a hacer una tesis en un tema similar a este de acá en San Juan, y yo noté que hay mucho de eso, hay una cuestión de eso, apostar por este modelo como si fuese esto que vos contabas, del emprendedurismo, y muchas veces hasta obviar todas las cuestiones negativas que tiene el trabajo, haciéndolo ver como casi que gaje del oficio, que hasta veces tienen consecuencias en el cuerpo. Algunos me hablaban que tenían dolores en las rodillas, en las manos, que a veces el mismo algoritmo los hacía trabajar en condiciones climáticas muy adversas. Pero quería ver si ese proceso también vos lo referías a ese tipo de trabajadores o solo al trabajador más jerarquizado. Sí, como quieran empiecen. No, pero digo, que pregunten todos. Sí, perdón. Juntemos las preguntas. A mí me interesaría preguntar, justamente hablabas de la inteligencia artificial y hablabas también de lo que tenía que ver con, comparabas trabajos y teletrabajos que se realizan. Hoy actualmente los profesionales, sobre todo estamos en la Casa de Altos Estudios, no salen formados tal vez para lo que es este acompañamiento en el trabajo a la hora de desarrollarse. Y por supuesto, aunque vos decías, es una disputa que se viene haciendo hace mucho tiempo, no está esta formación tal vez con la conexión en redes, el trabajo en redes, el teletrabajo. De hecho, lo vivimos en pandemia. ¿Cómo podemos acompañar justamente a los profesionales para que vayan formándose? Porque bueno, sabemos que también hay diferencias a franjas etarias y esto es importante para una incorporación. Yo también le preguntaría a Nicolás, en la línea que hace el compañero, ¿qué claves daría para, bueno, podemos atacarnos o podemos estar más cerca de las actividades sindicales cuando estas nuevas formas de trabajo de las que están terminando, no solo, y bueno, el ejemplo que vos traes, sino la docencia, lo del periodismo, de investigaciones, y en los trabajos que están vinculados al área creativa, intelectual, la experiencia que ustedes van teniendo ahí en Uruguay, que se problematiza desde los sindicatos y que se puede estar acá trabajado. A las compañeras
esto de economía y conocimiento, les quería preguntar, digamos, ¿cómo van viendo ustedes el desarrollo de esta área en San Juan y cuáles serían los sectores productivos o de servicios que vienen tomando como el guante para desarrollar la economía del conocimiento? Si no, estamos en la primera ronda de Cooptación de la subjetividad. Sí, en realidad nosotros en la investigación en realidad comenzó focalizándose en los repartidores y ahí tenemos como el principal producto que es un libro que sacamos sobre esto, se llama Emprendedores Ya, Capitalismo, Plataformas en Uruguay, y ahí digamos la clave interpretativa del fenómeno pasó por estos tres lugares, ¿no? Por la gestión algorítmica, por la discusión en torno a la dependencia o independencia, y el emprendedurismo, digamos, ¿no? O sea, la cooptación, la captura de su objetividad. Y allí lo que aparece, hicimos una encuesta, condiciones muy complejas, como todos lo que pasamos en pandemia, hacer encuestas. En pandemia fue, bueno, ustedes lo saben, pero bueno, hicimos una encuesta, un esfuerzo importante, y allí efectivamente lo que sale de la encuesta, como de las entrevistas también, es la idea de la valoración de, en primer lugar, la flexibilidad de la jornada laboral, ¿no? En segundo lugar, la valoración de la autonomía. En tercer lugar, la idea de poder disponer, digamos, del tiempo y demás, ¿no? Entonces, esta idea de autonomía, de autorregulación del tiempo, de flexibilidad, etcétera, etcétera, aparece reflejada inicialmente en el discurso de repartidores y repartidores y este tipo de trabajadores. Al punto de que cuando se proponen regulaciones que dicen, bueno, vamos a regular este tipo de trabajo, que tengan derechos, que sean trabajadores dependientes, hay un problemón, porque se asocia a trabajador dependiente a modelo clásico de trabajo fordista con 8 horas de oficina encerrado, ¿no? Lo cual es un disparate. Una cosa es los derechos laborales y otra cosa es la forma de organización del trabajo que encuentren las organizaciones para llevar adelante la actividad productiva que sea, ¿no? Pero bueno, se instala esta idea de que flexibilidad es igual a despojo de derechos, ¿no? Entonces nosotros distinguimos ahí flexibilidad contractual a flexibilidad organizativa, son dos cosas distintas. Lo cierto es que esta captura de subjetividad fuertemente va sobre todos los colectivos de trabajo, de las plataformas, adentro de las plataformas y afuera de las plataformas, porque tener ese universo de trabajadores y trabajadoras, digamos, en las condiciones en las que están, es parte del modelo de negocio. Es parte fundamental del modelo de negocio tener miles de trabajadores en situación de precariedad laboral absoluta. Cuando las empresas discuten esta situación de darle más derechos a los trabajadores que puedan pagar la salud vacacional, seguro por accidentalidad o cualquier otra cosa, y si no nos dan los números, y entonces aparece este fenómeno. Entonces el alcance que tiene es esto. Pero más allá de las plataformas, lo que las plataformas están desplegando no es, digamos, parece que yo estoy demonizando las plataformas, ¿no? Como que, qué horrible, ¿no? Pero en realidad, digamos, desde un punto de vista sociológico, en realidad es comprender un fenómeno que va mucho más allá. Es un fenómeno social que va mucho más allá de las plataformas y de una empresa en particular. No es mi interés demonizar a ninguna empresa en particular, sino creo que el interés de todo científico, de cientista social y demás, es entender un fenómeno como este. Y entender este fenómeno es entender cuáles son las claves por las cuales se está pasando la realidad del mundo del trabajo, en las cuales hay que entender un poco estos clivajes, ¿no? Ya hace 20 años autores como Voltaire y Chapelo hablaban de el management, ¿no? Como nuevo dispositivo de movilización del trabajo.
Así que bueno, no sé si te aclaré. La otra, la pregunta sobre el teletrabajo en profesionales y cómo se forman los profesionales. Yo creo que, digamos, estamos frente a una dificultad enorme. Primero que, y esto me da lugar para plantear algo que no dije, que la pandemia yo vi con la pandemia como una suerte de laboratorio social, ¿no? Ahí pasaron muchas cosas y muy aceleradamente. De repente salimos de la pandemia con una realidad totalmente distinta como entramos en muchos, digamos, en muchos sentidos. Y uno es este. Y en muchos sentidos sin posibilidad de hacer algo con eso, digamos, ¿no? Sin posibilidad de negociar, sin posibilidad de reflexionar colectivamente sobre cómo se instala el teletrabajo en la enseñanza, cómo se instala la educación virtual en la enseñanza, o sea, cuáles son las consecuencias de eso. Y entre esas cosas aparece la cuestión de la formación. Yo creo que, por lo menos en Uruguay, está muy poco debatido en este sentido, de cómo adecuamos, en el caso de la educación, claramente, de cómo adecuamos un conjunto. Ahora estamos haciendo una actividad híbrida, que sale como puede, digamos, con los recursos que hay, ¿no? Pero en otras circunstancias deberíamos tener, pues, si hacemos, por ejemplo, clases híbridas o un despliegue mucho mayor y muchos más recursos materiales, humanos y de formación para poder llevar esa tarea adelante en buenos términos, y que no sea un ejercicio de autoexplotación permanente por parte del docente o del profesional que sea. Entonces yo creo que lo que se requiere es que sí, que haya una discusión en varios planos. Un plano es este de la formación tecnológica, porque también es verdad, alguien de 20, de 30, tiene un acceso al universo digital y a la posibilidad distinto a personas de la analógica, ¿no? Es decir, con más trayectorias, con más vida. Entonces, ahí yo creo que ese es un plano de la discusión. Otro plano es discutir las consecuencias de esto a nivel social, a nivel de las condiciones de trabajo, a nivel, digamos, en varios planos, ¿no? Creo que eso es absolutamente fundamental. No tomar las realidades como dadas, ¿no? Por lo menos acá en las facultades sociales siempre reflexionamos sobre eso, ¿no? No aceptar lo inmediato como natural, sino desnaturalizar la realidad social. Y creo que en este punto es fundamental. Y es verdad que dije que los sindicatos siempre habían, y engancho con lo que sigue, que los sindicatos siempre, o desde que se formaron, enfrentaron realidades vinculadas al universo de los efectos de la tecnología sobre el trabajo, pero bueno, cada realidad es distinta, y cada coyuntura es distinta, y cada coyuntura histórica es distinta, por lo tanto, no estaba diciendo con eso, hay que hacer como los periodistas en el siglo XIX, sino que estaba diciendo es que hay, digamos, un recorrido sobre el cual apoyarse para pensar los problemas. Y en el movimiento sindical, por lo menos claro, el centro sindical, adolece de estas dificultades que yo señalaba, es decir, la posibilidad de una reflexibilidad en torno a las condiciones en las cuales se está instalando el teletrabajo, por ejemplo, o instalando la educación virtual, o instalando estas formas de atomización del colectivo. Algunos elementos que se han desarrollado han sido por el momento infructuosos, ¿no? Es decir, las regulaciones dispuestas han tendido a flexibilizar más el trabajo, pero todavía es digamos, para pensar el problema, yo creo que por ejemplo, en el caso de este tipo de trabajadores, que han sido, por ejemplo, uno de los sindicatos que estaba en la plataforma, se llama Unión de Trabajadores Pedido Ya, que los pidieron a todos 250 en enero, tenía una forma más novedosa, digamos, ajustada a lo que podían hacer de acción sindical, que tenía que ver con un despliegue mucho mayor en las redes y contactos por WhatsApp y demás. Pero a la hora de hacer, digamos, frente a una situación concreta, por ejemplo los despidos, ese despliegue por las redes tiene que materializarse en colectivos físicos que se organizan y hacen la comunicación, ¿no? Entonces ahí la virtualización de la acción sindical empieza a enfrentar sus límites. Está todo bien con, hagamos un despliegue enorme de visualización de lo que hacen los sindicatos en las redes,
pero luego, si eso no se traduce en interacción presencial, colectiva, empieza a flaquear, digamos, la acción colectiva, ¿no? Entonces, esa es una dificultad fundamental, porque uno antes tenía a sus compañeros y compañeras de trabajo en el piso, ¿no? Entonces había una interacción cara a cara, no podía conversar, qué pasa, no sé qué, los problemas. Como ahora estamos cada uno en nuestras casas, ese vínculo se empieza a mutar. Y el lazo social que teníamos se debilita. Es el lazo social que teníamos anteriormente. Se reconstruye otro tipo de lazo social que no colabora con la acción colectiva o con permitir la acción colectiva. Entonces creo que ahí está un poco, me parece a mí, los nudos de la cuestión. Disculpen que me excedí. Bueno, con respecto a las políticas de la economía del conocimiento, en la realidad actual en la provincia, uno puede decir que es, de acuerdo a los entrevistados, las respuestas de ellos, uno puede reconocer que es promisorio. Sobre todo a partir del Acuerdo San Juan del año 2021, fue justo después de la pandemia. Eso le dio como un empujón, digamos, sobre todo al trabajo en torno a la economía del conocimiento en este concepto que dijo Elsa de red. Es decir, la capacidad de interacción ya no como esfuerzos aislados del gobierno, de las empresas o del sector académico. Ahora se tiene más claro la noción de la necesidad de una interacción permanente entre por lo menos estos tres grandes ejes. El mundo académico, por ejemplo, el hecho de que exista esto de talento tech, implica también que tiene una vinculación directa con la universidad, y nos decía, con respecto a las tesis, es como que van captando, van identificando aquellas tesis que se relacionan con áreas de la economía del conocimiento, e inmediatamente ofrecen una promoción, una financiación o lo que fuese necesario para realizar el proyecto. Obviamente sustentado, gobierno, mundo académico, y la Cámara de Empresarios ahora de Tecnología de Información y Comunicación, la CACETIC, está creciendo cada vez más también en la provincia. El director de la Cámara nos decía cómo se está haciendo incluso un registro de todas las empresas que se están incorporando a la Cámara para hacer una acción mancomunada junto al gobierno y junto a la universidad. Y es esto lo que va a favorecer, también nos decía, la reglamentación finalmente de la ley para poner en práctica los beneficios de la ley. Entonces, las áreas a las que están fundamentalmente priorizadas son agroalimentos, la minería y, como decía, las energías renovables. Son como los tres grandes ejes promocionados desde el gobierno, pero que también están respondiendo el sector privado y la universidad en la cuestión logística, digamos, de darle impulso a estas tres áreas. Así que por lo menos, por eso decía que era una grata sorpresa la que habíamos tenido como equipo, porque en primera instancia cuando planteamos el proyecto, bueno, teníamos ese cierto temor de cómo estaba nuestra provincia con respecto a esto. Y la verdad es que el desarrollo es amplio. Pudimos el año pasado, parte del equipo estuvo en una exposición justamente en el área de agroalimentos y nos sorprendimos de la aplicación directa de la tecnología a los cultivos de nuestra provincia. Y a su vez, esto favoreciendo después la exportación de los productos y todo esto. Pero también, por ejemplo, el mes que viene está la Expo Minera, y entonces también será otra parte del trabajo de campo nuestro, porque seguramente ahí vamos a poder ver también toda la aplicación de estas áreas de tecnología a esta otra, digamos, a esta otra área productiva de la provincia. Así que esas serían las tres grandes áreas. ¿No? Bueno, yo, para terminar, porque yo no está claro acá, hablaste del polímata sintético. Al final, ¿cómo tu opinión en relación a las lecturas y lo que estás trabajando? ¿Pensás que vamos a tener más de ese tipo de figuras en reemplazo de personas que tienen más trayectoria de formación y de repente ese nexo que sabe de qué forma preguntar a la inteligencia artificial? Yo creo que es distinto la inteligencia artificial que nosotros estamos consumiendo, ¿sí? La que nosotros consumimos de la inteligencia artificial en desarrollo por experimentar. O sea, por ejemplo, la industria del cine hace un problema de inteligencia artificial no porque le van a preguntar a ChatGPT que va a dar guión, que probablemente puede ser, ¿no? El problema es que si vos sos un artista marcial que tuviste 30 años para desarrollar los movimientos,
y una inteligencia artificial de imagen te copió todos los movimientos y es capaz de hacerlo de hoy para siempre. ¿De quién son esos derechos? O sea, los movimientos que puede haber desarrollado Harrison Ford para expresar cierta sensación de aventura en el espectador, por ejemplo, ¿de quién son? O sea, aparece la captura de una propiedad intelectual mucho más intangible que la fuerza laboral bruta, digamos, que puede estar involucrada en un proceso, por ejemplo, como un bailar de plataforma, digamos, así. Entonces, por un lado está ese aspecto de cómo fue concebida la inteligencia artificial. Eso a veces uno puede verla como la venganza del capitalismo, digamos, así, por encontrar la forma de prescindir de cualquier fuerza laboral, digamos. O sea, en el fondo, ese puede ser un escenario. O sea, en la minería, por ejemplo, puede ser promisoria la automatización de lo fuera de ruta. No la mejora de competencias del conductor fuera de ruta, sino o el mismo transporte, o la misma entrega de productos. O sea, el pedido ya es una etapa del MVP de la plataforma del futuro, que es la entrega sin mano. O sea, es una etapa en ese proceso de desarrollo. Entonces, cuando miramos la inteligencia artificial con lo que nosotros consumimos, digamos, entonces puede ser diferente a eso. Es decir, lo que nosotros vemos de tecnología yo creo, son el MVP del futuro, ¿no? Es decir, los vehículos autocontrolados, los cohetes reutilizables, son como cosas que todavía son como tecnologías muy que son lejanas para nuestro contexto latinoamericano, por ejemplo, pero son indicadores del futuro eso. Entonces, dentro de esos indicadores del futuro está el talento humano que despliega muchas herramientas y es capaz de... O sea, el talento del polímata sintético debe ser como el humano que resiste a la tecnología, en el fondo, ¿verdad? O sea, que es capaz de sintetizarse con la tecnología frente al otro que va a ser suplantado, porque cuando se concibe la inteligencia artificial, se la concibe como la automatización de la creatividad, como la automatización de la toma de decisiones, la automatización de la escritura. Entonces, como un reemplazo tal vez del trabajo de la persona. Tal cual, eso, o sea, con CGI más la captura de movimientos de toda la historia del cine. Tenés todas las películas del futuro, todas. Y bueno, pero es la apropiación del talento del actor en ese caso, o sea, se apropian del saber hacer de la persona y de su talento, digamos, adquirido, construido, su subjetividad, o sea, se apropia del todo, es como un robo, digamos. O sea, por eso la cantidad de meses, 144 días que fue la huelga de actores de Hollywood. O sea, me parecía George Clooney, o sea, no es una huelga sindical que vos decís aislada. Claro, o sea, el peso que tenían los actores que estaban en la huelga te indicaba justamente del significado que tiene la automatización y la inteligencia artificial en el trabajo de una industria altamente creativa, pero que necesariamente en el futuro va a ser sintética. O sea, no puede ser de otra forma. Y en esa resistencia, cuando todo preguntaba, yo decía, lo bueno de también tratar de equiparar para poder, todo trabajo, por ejemplo, esta investigación hoy se está, gracias a lo que son las redes y lo que es la inteligencia artificial, y como les decía, en modo híbrido se va comunicando y se va dando, no solamente en lo que tiene que ver con ámbitos de trabajo, sino también en todo lo que nosotros hacemos como profesionales y que lo puedes transmitir. Hoy, un hecho puntual, una de las chicas hablaba justamente de la educación. Hoy ya no necesitas ver una pantalla, por ejemplo, para ver algo en vivo, o sea, ver la tele para poder ver un programa o lo que está ocurriendo en la calle, o sea, incluso todo eso ha avanzado como para acercar justamente a todos los sectores. Por eso decía, es importante también en el trabajo, en eso de resistirnos, porque de hecho muchos profesionales podemos llegar a transmitir todo el conocimiento, lo que hacemos mediante esto, ¿no? O sea, tratar de equipararlo.
que no se deje la importancia que tiene el trabajador en sí o la persona a la hora de... Bueno, entonces en la inteligencia artificial puede haber un enfoque humanista, digamos, no es el predominante. Y la inteligencia artificial del futuro probablemente sea, o sea, cuando puse la cifra de Elon Musk, no pueden hacerlo todavía con la inteligencia artificial que tienen, pero lo que buscan es desarrollar un modelo con una potencia de análisis matemático que los sistemas de inteligencia artificial que nosotros tenemos hoy no pueden. Es decir, desde el advenimiento de la inteligencia artificial, la posibilidad de desarrollo de patentes industriales no ha implicado un crecimiento en ese sentido. ¿Me explico? Es decir, no es una inteligencia artificial que pueda impactar en el desarrollo del conocimiento profundo. O sea, y falta eso, lo que decía el CEO de OpenAI, lo que más se usa es para enviar emails, ChatGPT, y para resumir emails que alguien escribió con ChatGPT, digamos, ¿no? Entonces, ese es el uso. Entonces, cuando yo pienso en inteligencia artificial, estoy pensando en las señales débiles de esa inteligencia artificial del futuro, que va a ser justamente la que va a emerger un polímata sintético, digamos, ¿no? Es decir, porque actualmente tampoco es que vos con Photoshop vas a poder tener las mismas competencias que un diseñador profesional, pero con poco entrenamiento podrías llegar a tener ciertas competencias equiparables, digamos, ¿no? Entonces, y ese signo de hoy, de un entrenamiento tan específico, si lo extrapolas a una herramienta mucho más poderosa y capacidades de navegación de esa tecnología, van a aparecer eso. Pero antes de estar dotados de otras competencias intelectuales diferentes al un entrenamiento, y incluso en la educación, por ejemplo, hay los tutores de inteligencia artificial que enseñan, capturan prácticas educativas de buenos docentes. Fíjense lo que está haciendo ese algoritmo. Entonces, si vos tenés un buen docente, un super docente, le capturás cómo enseña, ¿qué tenés? Un droide de esa persona para el futuro, para siempre. Y todos los dividendos que esa empresa pueda sacar con ese educador virtual que fue tomado de un educador que generó su expertise durante años, no va a recibir esos beneficios por eso. Entonces, ese es como... Y es realmente en todos los sentidos, porque nosotros estamos en la casa de altos estudios, ¿verdad? O vos ves que antes se usaba mucho más la investigación. De hecho, los chicos en el colegio secundario, que vos te vas formando, vas a escuelas técnicas, vas a empezar un replanteo y te piden algo tal vez para ingreso laboral, y por lo general lo hacen todo por las plataformas. Entonces, esa falta de investigación, esa falta de formación, que bueno, se busca justamente en esos medios como ChatGPT, Gemini, Plot y todos los demás, que en realidad te resuelvan ese trabajo de investigación que nosotros acá estamos siendo formados para que la gente tenga, busque el conocimiento, se enriquezca el mismo, como que esa parte en las personas va a quedar de lado, y eso realmente preocupa y mucho. Y te quita la capacidad de pensar. Sí, plantea, me parece, nuevos debates en torno a lo humano y lo laboral. Por ejemplo, lo que vos decías recién, a quién le pertenece ese gesto, ese actor. También en la huelga de actores estuvo la cuestión de a quién le pertenece la imagen de ese actor cuando era más joven. Por ejemplo, el que hace Luke Skywalker, que lo regeneraron en el Mandalorian y no le dieron crédito al actor. Y de repente, ¿qué? Esa película la grabó en su momento no era Disney, de repente yo tengo los derechos de tu imagen porque vos, digo, y me parece que planteó nuevos debates contractuales, que el actor ahora tiene, cuando firma un contrato, decir, bueno, no cedo mis derechos de imagen, que siempre que un debate central que plantea... ¿Qué va a pasar con ese actor que no sé los derechos? Y bueno, eso fue el episodio que nombraste de Black Mirror, es tal cual. Veanlo si pueden porque es buenísimo. Creo que es lo que también sucede con los fenómenos como los de Pedidos Ya, que lo que plantean es esto, digamos, como el capitalismo va encontrando los recovecos para seguir siendo cada vez más productivo, cada vez a menos costa de nosotros. El debate está en ver qué pasa con las legislaciones al respecto del trabajo. Que me quedé pensando en unas cuestiones que comentaba Nicolás,
Y es que a mí me pasó entrevistando a los trabajadores que en un momento surgió la cuestión de la organización y hay una demonización muy grande. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cuáles son los antecedentes que tienen? El que se quiso organizar lo despidieron o suspendieron la plataforma en la zona, entonces dice, yo no me quiero organizar porque voy a perder trabajo. Y si no, la segunda victoria que hacen es que está relacionado con lo político. Y hoy en día, lo que está pasando en Argentina, por lo menos, es que hay como una sensación de lo político como lo malo, lo inmoral, se lo ve como mala palabra. Entonces, a mí lo que me preocupa es cuál es la salida a esa. Los actores vieron que la salida era la organización, pero lo que pasa con estos trabajadores que no ven que la salida es la Yo organización. creo que tanto la industria del software como la de plataformas, como no hay una generación jubilada, es decir, que no puede, no hay una tradición y experiencias vitales, digamos, que te dijeron, la verdad que la seguridad social es necesaria, o sea, no la tienen porque no hay jubilados, digamos, o sea, no hay personas que viven después de están empezando recién a aparecer los primeros de la industria del software, pero locales, yo creo que dentro de 20 años vamos a tener recién. Entonces, a partir de ahí, quizás estas autorreflexiones van a aparecer, pero los programadores locales que perciben que tienen buen salario porque cobran $2.500, por ejemplo, tú decís, bueno, yo estoy en un mercado laboral internacional y estoy cobrando un salario que es un tercio de la cotización global o un medio de la cotización global. Entonces, aparece esa no conciencia de que soy un trabajador del mundo y estoy cobrando con un salario que vos decís porque tu compañero no trabaja en el mundo, o sea, tu compañero trabaja. ¿Me explico? Entonces, la comparación del valor del salario, y eso hace que uno no sea consciente de decir, bueno, la verdad que me está pagando. Creo que ese tipo de trabajo rompe con categorías del grupo texto de pleno empleo, como son la categoría de trabajador, la categoría de clase, la categoría digamos, vinculada a las condiciones de trabajo, o sea, rompe todas esas categorías. Entonces, me parece que a veces nuestros análisis van a querer como que a retomar eso, pero bueno, estamos en otro contexto. Esto que voy a decir, estos jóvenes que se incorporan a este tipo de trabajo, los del software, no tienen historia previa, digamos, solo que se lo haya contado sus padres, y capaz que sus padres también ya son parte de esa generación que fue cambiando de empleo y que se fue precarizando. Entonces, bueno, me parece que estamos ante otros desafíos que no los conocemos, digamos, otras formas de organización. Sí, Y disculpame, una cosa muy interesante para mí es esto que cómo se oculta cada vez más la relación del capital y el trabajo, digamos. Se ha dado vuelta a eso, ¿no? Se le hace creer al trabajador que es dueño de sí mismo, que es jefe de sí mismo, pero en realidad no es dueño del capital. A veces tienen un auto nada más, que lo hacen poco, digamos, lo manejan, lo chocan, pero la empresa no se hace cargo, digamos. Entonces también ahí hay una despolitización, digamos, del trabajo, ¿no? De poder preguntarse sobre eso, por el trabajo, por la teoría antropológica. Sí, dice Marcelo por el chat, Marcelo Trujillo dice, porque los estudios son solamente orientados solo al capital o las empresas y las posibles soluciones, y no se trabaja con las asociaciones sindicales o de trabajadores para minimizar el impacto sobre el trabajador y así humanizar también las tecnologías, evitando la precarización y la evasión. Y después dice Graciela, hay que adaptarse a la IA, es inminente. Yo creo que sí, tenés razón, pero hay una doble digamos, difuminación, ocultamiento. La del capital, porque el trabajador ve, o no lo ves, no es la típica fábrica, ¿no? Estaba el dueño, ahí. No existe. Y el propio trabajador, el concepto de trabajador, de clase trabajadora. O sea, la vieja polarización capital-trabajo aparece oculta o difuminada en esta nueva era. Yo creo que ese es el primer problema. El segundo, la pregunta, ¿no? Vos decías humanizar la tecnología o humanizar la IA. Creo que hace poco conversábamos con Fran, de este filósofo que voy a conocer, Elie Sadin, que bueno, para él el futuro es terrible, pero
pero hay algo de paradójico, ¿no? Lo decíamos el otro día en una entrevista, de lo paradójico, ¿no? De la potencia que tiene esto, definitiva, de la inteligencia artificial y de la innovación tecnológica, en el sentido de que los seres humanos podemos dedicar a otra cosa, ¿no? Y que se liberen un tiempo libre inédito en la historia, pero que sin embargo lo que parece el futuro parece más, no sé si vieron una película tipo Elysium, Mad Max, ¿no? Parece algo más, nos podemos imaginar lo que decía Zizek, ¿no? Pero es más fácil imaginarse un futuro catastrófico que un futuro donde se viva de otra forma. Creo que esta paradoja la tenemos que ver. Yo siempre pienso que es como que la tecnología nos va a volver a hacer lo mismo. En realidad, la experiencia de lo mismo que es pasar el tiempo, compartir con alguien, esa es la experiencia de lo que somos. Y el trabajo ha complejizado esta realidad. Agradecemos, vamos a seguir preguntas. Estaba distraído. Bueno, agradecemos a los compañeros y compañeras que están conectados y a quienes pudieron venir hoy. Bueno, quería mencionar para cerrar a los auspiciantes que tenemos de este evento, que es el Comité de Investigación número 30 de la Asociación Internacional de Sociología, la Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo de Argentina, que se llama CEP, y también tenemos a un grupo de trabajo de Claxo, que es Praxis Emancipatorias, y a la red del Sistema de Información del Mercado Laboral. Esos son los auspiciantes de este evento, y además tenemos el apoyo de la facultad, del gabinete de investigación y del instituto, y también la participación de UDELAR y de la Secretaría de Extensión, que estuvieron apoyando este evento. Así que bueno, gracias a quienes se han conectado, gracias a quienes pudieron venir aquí. Ahí tienen el cafecito, por favor. Sírvanse, Carlen. Y bueno, cerramos esta conexión. Gracias.